Amante, porque hay una situación muy compleja, hay cola rodeando el hospital, gente que quiere testearse, récord de casos en la ciudad. Martín, contanos las novedades. Universidad Nacional de La Plata. Gaby, seguimos acá en la puerta del Hospital Durán y estoy con Betiana Pérez. Ella es médica endocrinóloga y acaba de salir de su turno en esta UFU, en esta unidad febril de urgencia. Se quedó muy gentilmente para conversar con nosotros y para saber, sobre todo, Betiana, con qué situación te encontraste en el día de hoy. Bien, justo como comentaba hace un ratito, en realidad este ha sido el turno más concurrido de unidad febril de urgencias que he tenido desde abril del año pasado. O sea, desde que empezó la pandemia. Desde que empezó la pandemia, exactamente. Y de hecho también lo puedo ver en la cantidad de casos. Estoy trabajando también en el plan Detectar y está sumamente concurrido por demanda de pacientes, pero no solo demanda, sino mucha gente positiva y mucha gente con síntomas. A diferencia de lo que veíamos quizá hacia mitad de año pasado, la severidad de los casos no es tanta, pero la demanda es muchísima, entonces eso nos dice que hay una tremenda circulación viral en este momento. ¿En qué situación llegan las personas que atendés? Bien, la mayoría están clínicamente compensados, digamos. Por suerte en este momento no estamos viendo casos severos, además tengamos en cuenta que la guardia se encarga de recibir las personas que se encuentran con una situación de gravedad clínica. Sin embargo, también están todos agobiados por una larga demora que podría, en este momento, en algún momento llegó a ser de alrededor de 5 horas, porque la demanda es tal que no damos abasto a satisfacerla. ¿De qué edades son en general? En este momento son pocos pacientes pediátricos, en realidad son adultos jóvenes de entre 30 y 50 años, el gran promedio, entre 20 y 50 años diría. ¿Tienen noción sobre cómo se contagiaron, en qué circunstancia? La mayoría tiene un contacto estrecho conocido, digamos, es una persona que en principio no parecía tener COVID y estuvieron expuestos en forma de contacto estrecho, ya sea en un ambiente laboral o en una reunión social, y finalmente en los días subsiguientes se enteran que esa persona terminó siendo positiva y ahora estas personas desarrollan síntomas y vienen a consultar. ¿Pensás que son situaciones que se podrían haber evitado? Francamente, de hecho, las historias que vamos escuchando o repasando a lo largo de los pacientes nos dicen que muchos de estos casos se pueden haber evitado. Una gran mayoría han sido contactos estrechos dentro del ambiente laboral o reuniones sociales en su mayoría. Entiendo que cuando uno convive con una persona es imposible evitar el contacto estrecho, eso es muy claro. Pero dentro del ambiente laboral creo que se podrían cuidar muchísimo más las cosas. Existen muchos tiempos de compartir comida, compartir una infusión, compartir un mate y esas cosas en este momento, con el nivel de circulación viral que hay, tendríamos que evitarlas. Y si quieren no llevar el virus a casa, tratar de asistir a la menor cantidad de reuniones sociales y mantener el uso de elementos de protección personal la mayor cantidad de tiempo que puedan, por favor. Recién salís de trabajar, saliste a las 8 de la noche, ¿a qué hora entraste? Este turno comenzó a las 14, ¿sí? O sea, el turno de UFU, digamos. Después tengo otros compromisos laborales antes de eso en mi servicio. Y en ese contexto, ¿qué pensás de las medidas que se están debatiendo? Me imagino que prestás atención, ¿no? Hoy, hace un ratito, terminó una reunión con los principales funcionarios del área de salud y también los jefes de gabinete de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad. ¿Qué pensás de lo que se está discutiendo, de lo que aparece con respecto a qué medidas hay que tomar? ¿Qué compromiso me estás poniendo? En realidad yo no tengo, digamos, nada de sanitarista, no sé, pero en realidad creo que también depende un poco de las personas. Mientras las personas por sí mismas no puedan entender que es posible mantener medidas de aislamiento entre ellas y seguir manteniendo una vida activa desde el punto de vista laboral y educativo, de repente quizá va a haber que tomar medidas más drásticas desde otro lado. Pero creo que cada uno de nosotros puede poner su pequeño granito de arena y mantener contacto estrecho solamente con las personas que conviven con nosotros. Quizás para los niños sea más difícil, pero para muchos adultos va a ser posible y en la medida que nosotros hagamos cada quien nuestra parte, no va a ser necesario que nos estén imponiendo medidas desde afuera.
Está en cada uno de nosotros la posibilidad de evitar una gran restricción a la circulación. Pero en principio pienso que si seguimos de esta manera y no se implementa ninguna medida, la situación va a ser muy compleja. Betiana, te agradecemos muchísimo por este rato y bueno, te liberamos para que te vayas a descansar. Por favor, muchas gracias. Allí escuchábamos entonces el testimonio de una trabajadora de la salud, una médica que acaba de terminar su turno luego de un largo trabajo y nos dijo algo muy importante, ¿no? Es el peor día desde que empezó a trabajar en el marco de la pandemia COVID-19. Fíjense, por aquí es el ingreso, a mi espalda, van entrando las personas, los recibe un profesional en la puerta de la reja, allí lo pueden observar con la distancia prudencial para preguntarle en qué situación se encuentra y luego finalmente hacen su ingreso para llevar adelante el hisopado. Excelente trabajo, Martín Bustamante, desde el Hospital Durand. Clarísimo el testimonio de Betiana. Muchísimas gracias, Martín, porque realmente nos trajiste una pintura exacta de lo que está pasando allí en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto. Les contamos ahora que